Es el Día Internacional de la Prevención de la Conducta y el Comportamiento Suicida. Nos encontramos en la ESI Hospital San Camilo de Lelis con el médico Samuel, con quien vamos a estar hablando un poco sobre esta temática, cómo se está presentando estos comportamientos, tanto la ideación como la tentativa en nuestro municipio y sobre todo cómo acceder entonces a la ruta de atención. Samuel, cuéntanos un poquito, ¿cómo se están presentando estos casos acá en el municipio? O cuando ustedes atienden generalmente, ¿cómo se está presentando la conducta? Se presenta con bastante frecuencia en el servicio de urgencias, sin embargo pues no es el único lugar donde se detecta. Sin embargo, pues en el servicio de urgencias se presentan sobre todo en el contexto de consumo de medicamentos y con cortes autoinfligidos sobre todo. Pero son muy pocos realmente los casos que sean potencialmente graves o que realmente alcancen a poner en peligro la vida, aunque todo caso de intento de autólisis pues nosotros lo calificamos como si fuera una urgencia que debe ser atendida de manera inmediata, porque es el potencial riesgo de repetir otro evento con estas mismas características y que sea sí potencialmente mortal. Pero realmente los casos graves que se presentan acá en el municipio son muy pocos y casi todos llegan en ese contexto, cortes autoinfligidos y consumo de medicamentos. Usted lo estaba mencionando, en esa identificación puedo decir que cuando nos acercamos a las instituciones educativas y hacemos algunos talleres de habilidades para la vida, sobre prevención de alteraciones emocionales, encontramos que muchos chicos y muchas chicas nos mencionan que se quieren morir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos? Vemos que estas ideaciones finalmente no nos van a sumar en ese reporte. Incluso también alcanzamos a identificar muchos jóvenes que pueden inclusive tomar medicamentos o también autolacerarse y ni siquiera consultan. Nos lo comentaban, es que yo en algún momento me tomé tantas pastillas, me dormí y en mi casa ni siquiera se dieron cuenta. Entonces creo que esta situación sí es un tema a la que los actores municipales debemos de articularnos y trabajar en pro de ellos, pero también creo que sí lo estamos haciendo, desde las instituciones educativas, desde Comisaría de Familia, desde la Alcaldía y la ESI Hospital, hemos estado también visitando tanto el área urbana como la rural, tratando de identificar a estos chicos, a estas chicas que mencionan que lo han hecho o lo han tratado de hacer o que lo quieren hacer, pero que no lo han comentado con nadie. Entonces mi pregunta es, estas personas que vienen buscando este servicio, ¿entre qué edades pueden estar oscilando? En el municipio los casos, digamos que más frecuentemente se presentan entre los 15 y más o menos los 30 años. Se van presentando con mayor frecuencia a mayor edad pues en ese mismo rango, pero pues precisamente la idea es hacer una detección temprana de las personas que tienen riesgo de presentar alguno de estos eventos, precisamente porque no necesariamente hay que esperar hasta que usted haga efectivo el acto de cortarse o de tomarse medicamentos o de cualquiera que sea la forma con la que usted vaya a intentarlo, sino que la idea es identificar de manera temprana, pues digamos que las personas que están en riesgo. Hay personas que desde antes ya han manifestado ideas de muerte, que no es necesariamente pues que hayan establecido un plan y que lo hayan intentado, sino simplemente mencionan la idea de morirse, que cuando ejecutan cierta acción pues se les pasa por la mente. Y hay personas que tienen gestos suicidas, que son actos que si bien no tienen la finalidad de causar un daño mortal, pues sí tienen la finalidad de establecer un daño orgánico establecido. Exactamente, en lo que usted menciona es acompañar entonces también a estos jóvenes para evitar que se llegue al acto, ¿cierto? Resulta que hay un mito, y es que son los jóvenes los que tienen las ideaciones o los que atentan contra su propia vida, y eso es falso.
Puede que se nos esté presentando en este rango de edad, como lo mencionabas, entre los 18 y los 30 años, pero finalmente las personas adultas también tienen muchas ideaciones suicidas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno está en consulta, muchas personas nos dicen o nos dan estas expresiones como: quiero entrar en un sueño profundo, no quiero volver a saber nada de nadie, nada del mundo, me quiero morir. Son expresiones que finalmente debemos de prestar atención. ¿Qué está pasando en la vida de estas personas que se quieren morir? Así no se consuma el plan o no tengan creado un plan, ya estamos viendo que está presentando una conducta suicida. ¿Por qué digo que entonces es un mito? Porque nos hemos encontrado que no solamente son los jóvenes, también son los adultos que quieren morirse. Otra situación común es que muchas personas dicen que no tienen el apoyo de las familias y que por lo mismo por lo tanto se están sintiendo solos y se quieren morir. Hablemos entonces un poquito cuáles son como esos desencadenantes acá en nuestro municipio por los que las personas creen que este sería como un medio de salida, la muerte. Lo que pasa es que, mira, precisamente esa es una de las causas que este cuadro se nos presente más en personas jóvenes que en personas adultas. Pues una de las causas es que las personas adultas, aunque pues como les estaba diciendo, eso no es algo que se presente exclusivamente en los jóvenes, sino también en adultos. Los adultos generalmente tienen otros factores protectores, como por ejemplo un círculo familiar mejor establecido, menos presión social, menos expuestos al consumo de drogas, o al menos ya tienen muy establecido lo que les gusta, no les gusta, y no se exponen a lo que no les gusta, contrario a lo que pasa a los jóvenes que con mucha necesidad de probar, de dejarse llevar de muchas cosas, se recaen como en el consumo de drogas, que es un desencadenante frecuente de enfermedades mentales, entre ellas pues que muchas de ellas llevan a tener ideaciones suicidas. Entonces precisamente tienen menos temor a expresar su necesidad de ayuda. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre una persona joven y una persona adulta que haga o no haga, o que lleve a cabo o no lleve a cabo muchos de estos actos. Entonces aquí podríamos concluir que en el adolescente se está presentando más como por ese proceso de identificación y por no contar con redes de apoyo sólidas, mientras que en el adulto yo podría decir que un desencadenante son las relaciones amorosas. Sí. Cuando uno indaga, casi siempre va un patrón de esos, es procesos de separación, procesos de divorcio, y cuando hablo amorosas no tienen que ser siempre pareja, sino también el relacionamiento con los hijos. Entonces, resumámoslo de esta manera, van más ligadas al vínculo familiar. Y de hecho, digamos que en muchos círculos se asume que esas ideas de muerte o esos gestos suicidas se han asumido de manera muy deportiva como maneras de llamar la atención, y sí, son maneras de llamar la atención, pero es una manera de pedir ayuda de una persona, que no es por el simple hecho de ser adolescente o de ser menor, se le debe restar importancia y de infantilizar todos los síntomas que presenta alguien con respecto a enfermedades mentales, porque son síntomas reales. Entonces están ahí presentes, y sí, es cierto que el círculo familiar, o digamos que el soporte social y familiar, es muy importante dentro de los desencadenantes. Sin embargo, precisamente en los jóvenes es algo muy multifactorial, porque entonces en ellos influye presión social de los círculos sociales, de buscar ser aceptados, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces incurren en muchos consumos de muchas sustancias que son desencadenantes de enfermedades mentales, y aparte tienen pobre soporte social y temor a expresar la necesidad de ayuda. Entonces son un montón de cosas que juegan ahí, digamos que como coadyuvantes para que se desencadene como el acto como tal. Claro que sí. Entonces ahora hablemos un poquito de cómo acceder a los servicios de salud. Algo muy importante, el joven o la persona que esté pasando por una alteración emocional, sea depresión, sea ansiedad, que también muchas veces estos pueden ser unos factores para incurrir a la práctica, que
esto también afecta a todo el círculo familiar. O sea, cuando estamos hablando de conducta y comportamiento suicida, no es de una sola persona. Esto va a afectar generalmente a todo su núcleo. Ahora la pregunta es, ¿cómo ese núcleo familiar puede acceder a los servicios de salud? O por lo menos comentemos un poquito acá cómo lo hacemos o cómo lo estamos haciendo. En la institución se sabe que se prestan los dos servicios, tanto de urgencias como de consulta. Evidentemente, pues el servicio de urgencias se establece cuando es realmente una urgencia y cuando requiere de atención a través de ese servicio. Siempre estas personas reciben aparte valoración por psicología, que es un servicio con el que contamos en la institución, tanto psicología en el contexto de urgencias, tanto psicología en el contexto ambulatorio. También entonces se puede solicitar la atención a través del servicio de consulta externa si han identificado alguna conducta de riesgo, algún factor de riesgo, y por allí se realiza todo el proceso también en caso de que no sea algo emergente en el momento. De lo contrario, se hace en el servicio de urgencias. Desde el programa de salud pública también estamos visitando las instituciones educativas y grupos organizados precisamente para ayudar o acompañar a las comunidades y a la población, y también en la identificación de estos casos, y estamos socializando también entonces la ruta de atención, y tenemos la línea de la esperanza donde se pueden comunicar, y también a través de ella podemos brindar contención emocional a las personas que lo requieran.